Isabel Guzmán tenía 72 años cuando se dio cuenta, por primera vez, de que estaba siendo observada. No como alguien que inspira ternura o cuidado, sino como quien representa una molestia, un riesgo, un gasto. Era marzo de 2023, y la primavera comenzaba a invadir la Ciudad de México con sus mañanas claras y tardes sofocantes. Viuda desde hacía 15 años, exbibliotecaria del Colegio Nacional, Isabel vivía sola en un apartamento sencillo, pero lleno de recuerdos. Estantes de madera forrados de libros, helechos colgados en el balcón y una radio antigua que todavía usaba para escuchar las noticias de la mañana. Jubilada y lúcida, pagaba sus cuentas en el banco, hacía compras en el mercado de la esquina y le gustaba caminar hasta el parque con su cuaderno de notas. Era, sobre todo, independiente y muy consciente de que la edad, para muchos, era sinónimo de debilidad a administrar. Sofía, su única hija, era lo opuesto: acelerada, metódica y siempre cansada. Psicóloga clínica, casada con un dermatólogo, madre de 2 adolescentes. Decía preocuparse por Isabel, pero la forma en que hablaba siempre sonaba a advertencia, nunca a invitación. «Mamá, tienes que descansar mejor. Esta ciudad está cada día más peligrosa», decía con frecuencia, mientras miraba de reojo el celular. Fue en una de esas conversaciones, durante un café rápido en un centro comercial ruidoso, cuando surgió la idea de un retiro temporal en una residencia asistida en las afueras de Tlalpan. Un lugar con jardín, enfermeras 24 horas, comidas preparadas, talleres creativos. Solo por una semana, mamá, para que te recuperes de la gripe. Isabel, dudosa, cedió. Estaba cansada, en verdad. Cansada de la tos persistente, de la fila en la farmacia, del tono impaciente de su hija. Confió, y ese fue su primer error. Isabel llegó a la residencia una tarde gris, con la maleta pequeña en una mano y la bufanda favorita doblada con cuidado sobre el brazo. El lugar parecía limpio, silencioso, casi impersonal, como un hotel sin huéspedes. Fue recibida por una empleada demasiado sonriente que la condujo hasta el cuarto 104, un espacio bien arreglado, pero sin ventanas. «Es solo por unos días, mamá», le había repetido Sofía antes, al dejarla en la puerta, negándose a entrar con la excusa de una reunión urgente en el consultorio. Isabel trató de no pensar mucho. Se acostó, escuchó el sonido apagado de la televisión en el pasillo e intentó convencerse de que solo estaba descansando. Pero bastaron 2 días para entender que algo estaba fuera de lugar. Su celular ahora solo hacía llamadas internas. Las puertas se cerraban con llave desde afuera, y nadie parecía dispuesto a responder cuando ella pedía ir a la recepción. Fue el tercer día cuando escuchó, por casualidad, a 2 empleadas hablando sobre la nueva internación de la señora de la hipoteca. Se le heló la sangre. Esperó hasta la madrugada para revolver la bolsa de documentos que guardaba junto con la ropa sucia. Entre extractos y tarjetas, encontró una copia de un contrato que jamás recordaba haber firmado. Ponía su nombre como garante de una deuda inmobiliaria en Puerto Vallarta, y la firma era suya. Reconoció, sí, pero ahora recordaba. Semanas antes, Sofía le había pedido que firmara unos papeles de la jubilación, apurada, con el nieto gritando de fondo y el repartidor tocando la puerta. Isabel sintió un apretón en el pecho, que nada tenía que ver con la edad. No era la gripe, ni la debilidad. Era traición. Al día siguiente, Isabel fingió calma. Participó en la clase de manualidades, pidió té de manzanilla en la cena y agradeció a la enfermera con una sonrisa contenida. Pero por dentro, su mente giraba en círculos. A los 72 años, sabía que entrar en pánico solo empeoraría todo. Necesitaba un plan. Usando el bolígrafo del bingo, escribió en una servilleta todo lo que recordaba sobre el contrato, fechas, nombres y posibles direcciones. Por la noche, cuando todos dormían, rasgó el forro de la bolsa y escondió los papeles dentro. En la primera oportunidad que dejaron la puerta entreabierta, corrió hasta la recepción con el pretexto de necesitar medicación para el dolor. Allí vio una computadora encendida, y aunque temblando, escribió rápido el nombre de un antiguo colega, Ramiro Echeverría, abogado de la época de la biblioteca. Recordó su correo electrónico. Todavía lo usaba para enviar tarjetas a fin de año. Anotó la dirección en un trozo de papel higiénico y volvió al cuarto con el corazón acelerado. 2 días después, durante la visita obligatoria de la terapeuta ocupacional, pidió enviar una carta terapéutica a un amigo como parte de un ejercicio de escritura. La profesional, indiferente, permitió que dejara el sobre con el equipo. Isabel sabía que era un riesgo,
pero tenía que intentarlo. En la carta escribió pocas líneas, directas. Ramiro, estoy atrapada en una residencia asistida contra mi voluntad. Sofía usó mi firma para hacerme garante de una hipoteca. Por favor, ayúdame. Firmó, selló el sobre y confió en que el viejo amigo aún recordaría a la mujer que lo ayudó a revisar el TFG hace 35 años. Cuando volvió al cuarto, se sentó en la cama y sintió el peso de cada elección. Por primera vez, lloró, pero no era miedo. Era el dolor crudo de haber confiado demasiado en quien siempre decía amar. La respuesta de Ramiro llegó 4 días después, escondida dentro de una revista de crucigramas dejada a propósito en la recepción por un visitante anónimo. Isabel la encontró sobre la cama al regresar de la fisioterapia. Entre las páginas, una nota. Estoy contigo. No digas nada. Estoy gestionando el bloqueo de la cuenta y de los bienes. No firmes nada más. Prepárate. Leyó eso 3 veces, cada vez con las manos más firmes. Por primera vez en días, durmió en paz. En los días siguientes, mantuvo la misma rutina. Caminaba en el jardín vigilado, participaba en actividades de pintura y fingía creer todo lo que le decían. Pero por dentro ya era otra. Cuando Ramiro envió un segundo mensaje, esta vez por un repartidor con uniforme de lavandería, el plan estaba completo. Un chofer particular, disfrazado de prestador de servicios, la recogería el domingo por la tarde, durante el cambio de turnos. El día llegó sin alarde. Isabel se puso su mejor camisa blanca, peinó el cabello con paciencia y dobló la bufanda favorita al fondo de la bolsa. A las 16:08 pidió bajar al patio, con la excusa de tomar aire fresco. Esperó sentada en el banco bajo el almendro del jardín interior. A las 16:18 un hombre alto, con camisa polo y gafete de mantenimiento eléctrico, se paró a su lado y solo dijo: «Doña Isabel, es ahora». Ella asintió. Se levantó con la dignidad de quien ya no debe pedir disculpas por existir. No sonó ninguna alarma. Ningún empleado la siguió. Y en menos de 5 minutos, ya estaba en el asiento trasero de un coche oscuro, mirando la ciudad por las ventanas, como quien vuelve a respirar después de días bajo el agua. El camino hasta la oficina de Ramiro fue silencioso, y Isabel no necesitaba decir nada. Todo lo que quedaba ahora era empezar de nuevo. Sí, desde cero, pero a su manera. Ramiro la recibió con un abrazo discreto y una carpeta negra en las manos. Dentro, copias de los bloqueos judiciales, extractos bancarios y un borrador para la modificación del testamento. Tú sigues siendo la titular de todo, Isabel, pero actuamos justo a tiempo. Sofía pretendía vender la propiedad de tu jubilación para el mes que viene. La noticia cayó como un golpe seco. Isabel respiró hondo. No preguntó nada más, solo firmó donde Ramiro indicaba, con firmeza, mientras bebía el café fuerte que él había preparado. Al final de la reunión, él le entregó 2 sobres, uno con dinero en efectivo y otro con pasajes. Tienes que desaparecer un tiempo, estás segura, pero si te quedas aquí, te desgastarás. Hice una reserva para el crucero a Cabo San Lucas. Salida mañana, es discreto y tranquilo. Ella aceptó sin dudar. Sentía, en el fondo, que aún no había llorado suficiente, y tal vez el mar fuera el único lugar donde nadie la interrumpiría. A la mañana siguiente, con el sol aún saliendo entre las nubes, Isabel embarcó en el crucero con una maleta pequeña y una mirada que ya no cargaba culpa. La cabina era sencilla, pero acogedora, con un pequeño balcón que daba al mar abierto. Pasó las primeras horas solo mirando el horizonte, como esperando que algo dentro de ella también se moviera. Al segundo día, se sentó en el restaurante de la cubierta con un libro de Clarice Lispector y un bloc de notas. Empezó a escribir cartas que nunca serían enviadas. Una para Tomás, el marido fallecido. Otra para sí misma, a los 40 años. Y por último, una para Sofía, que terminó con las palabras: «Me enseñaste a desaparecer, y te lo agradezco». Cuando cerró el cuaderno se sintió más ligera. El dolor seguía allí, pero ya no era prisión, era cicatriz. Durante el 5.º día en el crucero, Isabel se dirigió al sector administrativo de la embarcación con un pedido sencillo. Quería autenticar la nueva versión de su testamento ante 2 testigos y enviarlo por correo certificado al registro indicado por Ramiro. El documento estaba listo, escrito con precisión. En él, excluía formalmente a Sofía de cualquier derecho a la herencia y destinaba sus bienes a 3 instituciones sociales: una biblioteca comunitaria en Tijuana, un refugio para mujeres mayores en Puebla y un fondo de incentivo a la lectura en escuelas públicas. Las testigos, 2 empleadas filipinas que la habían visto sonreír todos los días en el desayuno,
firmaron en silencio. Al terminar el proceso, Isabel guardó la copia original en un sobre y miró al mar. Se sentía más viva que en muchos cumpleaños. Por primera vez en décadas, nadie la necesitaba, y eso ya no parecía un castigo. En la última noche del crucero, Isabel participó en una pequeña presentación de música latina en el salón principal. Se vistió con elegancia, bailó sola un bolero y tomó una copa de vino blanco como quien celebra su propia valentía. Una pareja de ancianos intentó entablar conversación, pero ella solo sonrió y agradeció. No quería nuevas historias aún. Necesitaba cerrar las antiguas. Cuando volvió a la cabina, encontró un correo electrónico de Ramiro con el asunto. Todo resuelto. Puedes ir a donde quieras. Apagó el celular, abrió la ventana y se quedó mirando el mar por un buen rato. Aquella fue la última noche en que se sentiría exiliada de sí misma. A partir de entonces, sería solo Isabel, sin papeles de madre, viuda o víctima. Solo ella, con sus decisiones, sus límites y su libertad recién conquistada. Isabel bajó del crucero en silencio, con los pies firmes y la mirada serena. En su mochila, solo una muda de ropa, documentos organizados y un libro de poesías de Juana de Ibarburu. Tomó un autobús rumbo a Oaxaca sin avisar a nadie. Eligió la ciudad por recuerdo. Había visitado una feria literaria allí en los años 90 y siempre le había dicho a Tomás que volvería algún día para vivir cerca de la montaña. Alquiló una casita de paredes blancas y jardín con bugambillas. La propietaria era una viuda sonriente llamada Marta, que le ofreció té de hibisco y no hizo preguntas. En pocas semanas, Isabel ya conocía la feria local, al señor que vendía huevos de campo y a la dueña de la librería de segunda mano que cambiaba novelas por flores. Nadie allí sabía su historia, y era justamente eso lo que más deseaba, ser solo una mujer con tiempo libre y gusto por los libros antiguos. Al tercer mes en Oaxaca, recibió la primera carta de Sofía. Llegó en un sobre azul, con remitente de la clínica donde trabajaba la hija. Dentro, 3 páginas escritas a mano. Sofía decía estar arrepentida, que todo había sido un error de desesperación financiera, que nunca quiso herirla de verdad. Isabel leyó la carta con calma, luego preparó un té y dejó el sobre la mesa por unos días. No respondió. Unas semanas después, llegó otra carta, más corta y sin apelaciones sentimentales, pidiendo solo una llamada. Isabel guardó también esa. Entendía la culpa de la hija, pero no se sentía obligada a ser el ancla emocional de nadie. Había pasado años facilitando la vida de todos, apagándose en nombre de la armonía. No lo haría más. El silencio, ahora, era su espacio de curación. Al final del 4.º mes, Isabel comenzó a frecuentar un club de lectura organizado por la biblioteca municipal. Eran encuentros pequeños, con mujeres de diferentes edades, todas lectoras apasionadas por historias que hablaban de nuevos comienzos. Allí, nadie sabía que ella había dirigido una biblioteca durante 30 años, ni que había reescrito su propia vida en un crucero. Era solo Isabel, puntual, observadora, y con un gusto especial por libros que terminaban con alguna forma de libertad. Con el tiempo, empezó a cuidar del acervo del club de forma voluntaria. Catalogaba títulos, restauraba portadas gastadas, separaba donaciones. Cuando le preguntaban por qué hacía eso, respondía con sencillez: porque me recuerda quién soy. Y allí, entre estantes modestos y lectores atentos, sentía que finalmente existía en un lugar donde no necesitaba demostrar nada a nadie. En una mañana soleada de sábado, recibió un sobre marrón con sello de un registro civil del DF. Era una notificación formal. Sofía había impugnado judicialmente el Nuevo Testamento, alegando alienación mental de la madre y fraude documental. Isabel no se sorprendió. Solo envió el sobre a Ramiro, junto con una nota seca. Como previsto. Resuélvelo con firmeza. Después, fue al mercado, compró mangos frescos y volvió a casa a pie. Por la noche, escribió en el diario que había empezado semanas antes. La ingratitud no me destruyó, solo me enseñó a mirarme con más urgencia. Por primera vez, se sentía completa aún frente a una nueva batalla. Sabía que no se trataba de dinero, herencia o venganza. Se trataba de no dejar que la historia se repitiera. El proceso se prolongó por 3 meses, pero terminó como Ramiro había previsto. La jueza mantuvo la validez del testamento, reconociendo la plena capacidad de Isabel y la legitimidad de su decisión. Sofía no apeló, solo envió una última carta, esta vez con solo 2 frases. Ahora entiendo. Espero que algún día puedas perdonarme. Isabel la leyó en un banco de la plaza, bajo la sombra de un jacarandá en flor.
Doblegó el papel con cuidado y lo dejó en medio de un libro olvidado en un puesto de intercambio. No sentía rabia, tampoco alivio. Sentía algo más denso, casi inexplicable, como cuando se llega a la cima de una colina y se percibe que la vista es hermosa, pero lo que realmente importa es haber tenido fuerzas para subir. Ese mismo día, organizó una pequeña reunión con el grupo de lectura para celebrar el aniversario de la biblioteca local. Trajo empanadas de plátano, té frío y donó uno de los libros más importantes de su colección personal, una edición rara de Don Quijote, con dedicatoria de un autor que había conocido en su juventud. Cuando una de las jóvenes le preguntó si alguna vez se había arrepentido de algo, Isabel respondió con una sonrisa que no venía de los labios, sino de los ojos. Ya me arrepentí de callar, de ceder, de desaparecer por los demás, pero nunca de volver a empezar. Las mujeres la aplaudieron espontáneamente. En ese instante, Isabel no era solo la exbibliotecaria, la madre, la viuda, la señora que había huido de una trampa emocional. Era una mujer que se había reconstruido, y eso bastaba. Con el tiempo, la casita en Oaxaca fue ganando nuevas capas de vida. Isabel plantó hierbas en la ventana de la cocina, colgó fotos antiguas en marcos coloridos y llenó el pasillo de libros usados comprados en la feria. Se cuidaba como quien cultiva algo precioso. Se levantaba temprano, hacía estiramientos en el patio, cocinaba para vecinos solitarios y escribía cartas que nunca enviaba, pero que la ayudaban a ordenar sus pensamientos. Una vez al mes, recibía una llamada de Ramiro, que preguntaba si necesitaba algo. Ella siempre agradecía, pero decía estar bien. Nunca más habló con Sofía. A veces, se encontraba recordando a la hija pequeña, con el pelo pegado en la frente y las manos cubiertas de pintura, dibujando en el suelo de la biblioteca. Ese recuerdo dolía más que la reciente traición, pero era un dolor que Isabel ya había aprendido a dejar pasar sin implosionar por dentro. El día que cumplió 73 años, Isabel no hizo fiesta ni publicó nada en las redes sociales. Hizo un pastel de maíz, puso una vela pequeña en el centro y cantó Las mañanitas para sí misma, en voz baja. Después, abrió un sobre con cartas antiguas que había traído del apartamento en la Ciudad de México. Leyó algunas, rompió otras. Separó una fotografía con Tomás y escribió al reverso: Gracias por enseñarme a no desistir de mí. Enterró la foto bajo la bugambilia del jardín y se quedó allí sentada, viendo las flores moverse con el viento. No sentía soledad, sentía presencia, su propia presencia, entera, elegida, asumida. Después de tantos papeles impuestos, Isabel finalmente habitaba en sí misma. Y eso era más que libertad, era pertenencia. Isabel nunca volvió a llamar a Sofía, no porque quisiera cortar lazos para siempre, sino porque entendió que algunos vínculos se rompen para que otros puedan nacer. Los vínculos consigo misma. Poco a poco, recibió visitas esporádicas de Marta, la dueña de la casa, que la ayudaba con pequeñas tareas y traía historias de la ciudad. También empezó a participar en círculos de conversación sobre envejecimiento y autonomía, donde compartía su experiencia con mujeres que, como ella, buscaban voz en un mundo que insiste en callar a las personas mayores. En cada palabra había la fuerza de quien había sido invisible durante años, y finalmente aprendió a hacerse ver. La paz que encontró no era ausencia de conflicto, sino el resultado del coraje para reescribir su propia historia. En el silencio de la noche, cuando el viento acariciaba las hojas del jardín, Isabel se sentaba en el balcón con un té caliente y el cuaderno de notas a su lado. A veces, escribía pensamientos sueltos. Otras, solo contemplaba el cielo estrellado. Era allí, en ese lugar sencillo, donde entendía la esencia de lo vivido. No fue la hija quien le enseñó a desaparecer. Había sido ella misma, durante mucho tiempo, quien eligió apagarse para sobrevivir. Ahora, finalmente, estaba lista para brillar con luz propia, discreta, pero inquebrantable. Y así, la historia de Isabel Guzmán seguía, no como una víctima, sino como una mujer libre, entera y dueña de sí misma.